Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. Vamos a estar llevando la Parashá Miketz. Esta Parashá Miketz está comprendida en el capítulo 41, verso 1, hasta el capítulo 44, verso 17. Tenemos la Haftará Miketz. Tenemos Malachim, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 15, hasta Primera de Reyes, capítulo 4, verso 1. Lecturas sugeridas en el Brit Hadashah para la Parashá Miketz. Tenemos Hechos de los Talmidín, capítulo 7, verso 9 hasta el verso 16. Miketz significa al final o al cabo. En esta Parashá Misajín vamos a estar hablando cómo Parot tuvo dos sueños y llamó a todos los magos de Misraim para que le interpretaran esos sueños, pero no hubo alguien que pudiera hacerlo. El copero al fin se acordó de Joseph cuando interpretó el sueño de él, lo cual dice a Paró, quien hace traer a Joseph a su presencia para que le interprete sus sueños. Paró le cuenta los sueños a Joseph, quien se los interpreta y le dice que vendrán 7 años de gran abundancia en Misraín. Pero después habrá 7 años de escasez que harán olvidar la abundancia presente o precedente por causa del hambre. José le sugiere a Paró que se le provea de un hombre sabio que administre la tierra durante la época de abundancia para cuando venga la escasez. Paró elige a José para el cargo, siendo solo el menor que él mismo, haciendo que sea honrado por el pueblo. Efectivamente hubo una gran abundancia y Joseph reunió el alimento para la época de escasez. Le fue puesto el nombre Sapnat Panea, y tuvo dos hijos con su esposa Asenat, Manashe y Efraín. Cuando vino la época de hambre, solo en Misraín hubo pan, y venían a comprar a Joseph. Jacob escuchó que había pan en Misraín, por lo que envía a sus hijos a comprar alimentos, pero no envió a Benjamín. Cuando llegaron, se inclinaron y José los reconoció, pero los trató de espías. Ellos le dicen que solo van a comprar alimentos y también que tienen a su padre y un hermano. José los pone presos y les dice que traigan a su hermano menor. Ellos reconocen su anterior pecado con Joseph, quien les entendió lo que hablaban sobre ello. Shimón es tomado preso y ellos son enviados con sus sacos llenos y además el dinero de cada uno en su saco. Todo ello es contado a Jacob por sus hijos, quienes le dicen que deben de llevar a Benjamín, a lo que se opone. Ellos le explican que es mejor enviar a su hijo menor, por lo que finalmente acceden, dando doble porción de dinero y algunos obsequios para José, sin saber aún que era su hijo. Cuando llegan, le relatan a José sobre el asunto del dinero, pero él los conforta, llevando a Shimón con ellos. Cuando reconoce a Benjamín, se retira a llorar, pero vuelve donde su sajín, con quienes se sienta a comer, dando una porción mucho mayor a Benjamín. Joseph ordena que se devuelva el dinero a su sajín en sus costales y se ponga su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando ellos salen, José ordena al mayordomo que los alcance y los detenga porque han robado su copa. Al hacer esto, los hermanos de José permiten que sus sacos sean revisados y se encontró la copa en el saco de Benjamín. Ellos entonces se devuelven y se muestran arrepentidos por sus faltas y Joseph les dice: quien tenía la copa en su poder será su siervo. Aleluya, pues así vamos a comenzar.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav betzivanu, laxo bedivrei Torah. Misajín, aconteció que al final de 2 años, como dice aquí en el capítulo 41, verso 1 hasta el 14, voy a meter un poco del Zohar aquí en este verso, en el capítulo 41, verso 1, cuando dice, y sucedió que al cabo de 2 años, Bereshit 41:1, Rabbi ya abrió la discusión con el verso, él pone fin a la oscuridad y busca toda perfección. La piedra de la oscuridad y la sombra de la muerte, Job 28:3. Él pone fin a la oscuridad, es el fin de la izquierda, misajín, que no está incluido dentro de la derecha. Él es el Satanás, él es el ángel de la muerte. Él se cierne sobre el mundo e incita a la gente a pecar. Se cierne sobre el Kadosh, bendito sea, y lo acusa, como está escrito. Él busca toda perfección, en hebreo es talit, pues sus acciones no tienen como objetivo lograr el bien, sino más bien exterminar, lejalot, y traer la extinción al mundo, al tomar las almas de los hombres y matarlos. La piedra de las tinieblas y la sombra de la muerte se refiere a una piedra de tropiezo, a saber, el Satanás, a quien se llama piedra de tropiezo porque los malvados tropiezan en ella y pecan. Habita en lo que se llama una tierra de tinieblas, como la oscuridad misma. Job 10:22. Pero vengan y miren. Allí está la tierra de los vivientes arriba, que es la tierra de Israel, a saber, la Nutbat de Serampín, Mashiach. Y hay una tierra abajo llamada tinieblas y sombra de muerte, es decir, la oscuridad que surge de la tierra de las tinieblas, que es la Nutba de la clipa, la cáscara. ¿Qué son la piedra de las tinieblas y la sombra de la muerte? Bueno, son el final del lado de la oscuridad, son el Satanás, la escoria de oro, como ya hemos aprendido. Yosef tuvo que estar en la cárcel durante 12 años en total. Esto alude a que el Mashiach, Ben Yosef, tenía que sufrir y morir por las 12 tribus de Israel. Los 2 años también hacen alusión a la resurrección del Mashiach después de 2 días, como está escrito en Oshea 6:2. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él por 1000 años. Los 2 días hablan incluso del surgimiento, no solamente del Estado de Israel, después de casi 2000 años de no existir, sino del surgimiento de las 10 tribus perdidas de la casa de Joseph. Como Joseph fue sacado de la cárcel al final de 2 años, así sus descendientes serán sacados de entre las naciones al final de 2000 años para volver a tomar su lugar dentro de Israel. La palabra hebrea traducida como al cabo es miket y significa al final, al cabo. Esto nos enseña, misajín, que los sueños de Parón están hablando no solamente de lo que pasó al final de los 2 años más de cárcel que Yosef tuvo que sufrir, sino que también de lo que va a pasar al final de los 2000 años de la era mesiánica. Misajín, la muerte del panadero y la resurrección del copero antes de los 2 años hablan de la muerte y resurrección del Mashiach antes de los 2000 años. Y como el copero se olvidó de Joseph durante 2 años, así Mashiach ha sido ignorado por gran parte del pueblo israelita y el resto del mundo durante 2000 años. Al final de los 2 años, Joseph es levantado para ser virrey, y gobernante de toda la nación después de Parón. Esto, misají, nos enseña que Mashiach ben Yosef será puesto como gobernante sobre todas las naciones de la tierra al final de 2000 años, después de su muerte y resurrección, que estamos a las puertas, misají. La repetición de la palabra despertó, en hebreo es yakat, en los versos 4 y 7 y 21, que se parece a ket, y final, que está en el verso.
También nos muestra que los sueños de Paró traen un mensaje para los últimos tiempos. La repetición del relato de los sueños es también una indicación de que no se refiere solamente al tiempo de Joseph, sino también al final de este ciclo, ¿sí? De este siglo, en relación con la segunda venida y reinado de Mashiach ben Yosef. Continuamos, capítulo 41, verso 14, y dice, entonces Paró mandó llamar a Joseph y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Paró. Aquí, misajín, la palabra hebrea que fue traducida como calabozo es bor y significa hoyo, pozo. Es la misma palabra que se encuentra en el capítulo 37, verso 24, como ya hemos dicho antes. Esto habla de la muerte del Mashiach tanto por el pueblo de Israel como por el mundo gentil. Lo sacaron. Aquí Misajín habla de la resurrección. El Mashiach no salió de la muerte mediante su propia fuerza. Fue resucitado por el Abba, como está escrito en Hechos 2:24, a quien Elohim resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Esto lo podemos traer a nuestras vidas también de igual manera, Misajín. El Abba es el que nos levanta, Él es el que nos da nueva vida. Él es el Boreolam. Él es el Abba. Mashiach es el Abba. ¿Sí? Él es hijo, nosotros somos hijos. El Abba Kadosh es un padre de familia. En Hechos 2:32 dice, a este Mashiach resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Romanos 10:9 dice, que si confiesas con tu boca que Mashiach por Adón y crees que en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Claro que sí. Usted y yo tenemos que aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único Elohim. Las traducciones Reina Valera y la Biblia de las Américas y otras más no han traducido el texto griego correctamente. En prácticamente todos los lugares donde habla de la resurrección se ha traducido como resucitó y no fue resucitado, como realmente dice el texto griego en la mayoría de las veces. No es que Mashiach se haya resucitado en sí mismo, no tenía poder para ello, sino el Padre fue el que le levantó de entre los muertos. Mashiach es el Todopoderoso y Él puede. ¿Sí? Él puede poner la vida y quitar la vida, y Él la dio por su propio Ahabá, por Ahabá a todo aquel que en Él cree. ¿Sí? La palabra aprisa, la resurrección, fue algo que pasó sumamente rápido, según Zacarías 3:2, donde está escrito diciendo, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Cuando habla del afeitarse, esto alude a Yeser Hará, la inclinación al mal, que fue eliminado por la resurrección de Mashiach. Y pues sí, de cada uno de nosotros es cuando se va quitando la Yeser Hará, también el lado de la contaminación, ¿sí? Cuando es el lado oscuro, se va convirtiendo en más luz y vamos llegando a la plenitud de Mashiach. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Se da cuenta? Dejar el lado izquierdo, la línea de impureza, la línea de la contaminación, para venir a ser parte de el granero, del trigo del granero. Dejar de ser cizaña y convertirnos en trigo. En Romanos 8:10 dice, y si el Mashiach está en vosotros, ahí está la or, la luz, porque Él es la or de este Olán, y Él dijo, ustedes también son la or de este Olán, de este mundo. Dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, la causa de la contaminación, sin embargo, el Ruaj está vivo, ponga atención, a causa de la justicia. ¿Sí?
Mashiach tomó nuestros pecados no en su alma ni en su ruach, sino en su cuerpo, como está escrito en 1 de Pedro 2:24, que dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos a los pecados. Ahí está, su lado izquierdo, el lado oscuro, el lado de la contaminación. Y luego dice, y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Así, misajín, que el pecado estaba en la parte más externa del Mashiach. Cuando murió, hay varios ejemplos en las escrituras que hablan de rasurarse el cabello para purificarse, los cuales aluden al momento de la purificación de Mashiach del pecado nuestro, ¿sí? Y que estaba en nuestro cuerpo. En Baikra 14:8 dice, luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Aquí la purificación, cuando habla de agua, es la Torah. Por medio de la Torah nosotros vamos conociendo toda la inmundicia que hay dentro de nosotros. Cuando estamos leyendo y obedeciendo sus mismos, nos estamos conectando con el Boreo Lan, el cual nos va apartando y nos va haciendo Kadoshin. Números 8:7 dice, así harás con ellos para su purificación. Ponga atención, rociarás sobre ellos aguas purificadoras, ahí están. Y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo. Laven sus ropas y quedarán purificados. Aquí estamos cortando la inclinación al mal, estamos purificando, estamos pasando cuchillo a toda la inmundicia y estamos purificándonos con la Torah. Cambiar los vestidos, misajín, es una nueva identidad, ¿sí? Como hebreos, ¿sí? No como mundanos. Primera de Corintios 15, verso 42 al 54 dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, la vieja ropa. Se resucita un cuerpo incorruptible, la nueva ropa. Se siembra en deshonra, se resucita en cabot. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Ponga atención, esto es para cuando usted pasa de vida a otra vida. Y sigue diciendo el texto, si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, Harishon, fue hecho alma viviente. El último Adán fue Ruach, que da vida. ¿Sí? Ponga atención, ahí está el secreto, mire. Él es el Ruach HaKodesh, un espíritu apartado. Sin embargo, el Ruach o el espiritual no es primero, sino el natural. Primero es el cascarón. Luego el espiritual, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del Shamaín, como es el terrenal, así son también lo que son terrenales, y como es lo espiritual, así también es lo que es espiritual. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, misajín, la vieja ropa, traeremos también la imagen espiritual, la nueva ropa. Y esto digo, misajín, como dice el texto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim. Ponga atención aquí, porque después allá en Apocalipsis dice otra cosa. Dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. Ponga atención, es un misterio. No todos dormiremos, ponga atención, pero todos seremos transformados. Eso es correcto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se da cuenta? ¿Y quién puede hacer eso? El Todopoderoso, el Ein Sof, el Ein Sof. Segunda de Corintios 5, versos 2 y 3 dice, pues en Emet, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación espiritual, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo lo que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal se
sea absorbido por la vida. ¿Te das cuenta? Lo mortal, pues tenga vida. Filipenses 3, verso 20 y 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los Shamaín. Ponga atención. Aquí está, porque nuestra ciudadanía es espiritual, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Mashiach, el Adón, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su cabot. Ponga atención. Para que aquí se cae lo que leímos anteriormente de que él no se había resucitado él mismo, él se levantó de los muertos, él es el Todopoderoso, por eso aquí fíjese lo que dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. ¿De quién está hablando? De Mashiach. Él es nuestro restaurador, él es nuestro formador, él es todo. ¿Sí? Él es la letra Ba, la conexión. Sin esa conexión no podemos levantarnos de este olam. En Romanos 6, versos 5 al 6 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ponga atención, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Aleluya. Recuerden que Él estuvo natural, pero ahora es sobrenatural. ¿Sí? Un cuerpo terrenal, una vasija terrenal, pero era espiritual. Nosotros tenemos una vasija que es terrenal, pero también tenemos una vasija espiritual, nuestra Neshama. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado con él, ahí está, por eso nosotros le aceptamos como nuestro Adón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esa es la conexión de lo natural con lo sobrenatural, con lo terrenal, con lo espiritual. Ese Él es la letra Ba. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Cuando dice, y vino a Paró, de la misma manera Mashiach, después de haber sido resucitado, fue elevado hasta lo sumo y presentado ante, ¿quién? Ante Lava, Shamaín, ¿sí? Para servirle como sumo Cohen, según el orden de Melquisedec, como está escrito en el Tejilín 110, verso 1 al 4. Salmo de David dice, el Todopoderoso, mi Adón, esto es una sola frase, ¿sí? No son dos. Cuando le dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Todopoderoso ha jurado y no se retractará. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. En primera de Kefa 3:22 dice, quien está a la diestra de Elohim, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Fíjese bien quién está aquí al mando de todo. Mashiach es Elohim mismo. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Elohim también le exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ahí está. En el capítulo 41:25 dice, entonces Joseph dijo a Paró, los dos sueños de Paró son uno solo. Elohim, ahí está Mashiach, ha anunciado a Paró lo que él va a hacer durante la vida de Paró. 41:28 dice, esto es lo que he dicho a Paró. Elohim ha mostrado a Paró lo que va a hacer. Aquí es en los últimos tiempos, Misajín. Capítulo 41, verso 29 al 30, dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Midraín, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Midraín, y el hambre asolará la tierra. Ponga atención aquí. Mire, mis aquí, como los 2 últimos años del cautiverio de Joseph fueron contados desde la muerte y reinstalación de los 2 siervos,
del rey Paró, los 2000 años finales de esta edad o de esta era son contados a partir de la muerte y resurrección de Mashiach. Al final de los 2000 años, parece que habrá 7 años de abundancia económica, posiblemente en todo el mundo, y luego vendrán 7 años de tribulación. Los últimos 7 años corresponden a las últimas de las 70 semanas de la profecía de Daniel, para que vaya teniendo una idea, pero ya estamos a la madrugada del tercer día. Este tiempo ya se acabó, Misajín. Dice, durante ese tiempo habrá persecución contra los que guardan los misbot de Elohim. ¿De quién? De Mashiach. Y tienen el testimonio de quién? De Mashiach. Como está escrito en Revelaciones 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los misbó de Yuhei Bajei y tienen el testimonio de quién? De Mashiach. Es lo mismo. Recuerden que para tener la conexión con todo, con el Boreo LAN, necesitamos obedecer sus misbó. De lo contrario, estamos desconectados y estamos en el anonimato si no estamos conectados con los misbó. Durante este tiempo, Misajín, habrá una gran hambre de la palabra del Todopoderoso en la tierra de Israel, como está escrito en Amos 8, verso 11 al 14. Apunte la cita, Amos, capítulo 8, verso 11 al 14. Dice, aquí vienen días, declara el Adonai, Hashem, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, sino sed de agua. Recuerden, Misajín, que agua es la Torah, sino de oír las palabras de Hashem, y vagarán de mar a mar, de corriente a corriente, o como anda ahorita la gente de doctrina en doctrina. Y del norte hasta el oriente andarán de aquí para allá en busca de la palabra de Hashem. ¿Se da cuenta? La palabra está dentro de usted y de mí. Nada más hay que elevar nuestra conciencia, Misajín, para poder encontrar, orando al Boreolán, al Padre de las Luces. Dice, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Shomrón y dicen, viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Beersheba, caerán y nunca más se levantarán. Misajín, vemos que los idólatras no van a encontrar la palabra del Boreolam porque no la buscan donde está. En Jerusalén, sino en las religiones falsas del mundo. Pero sí habrá un grupo inmensamente grande que sabrá dónde encontrar la palabra del Boreolán. Como está en Zacarías, miren, vaya para allá, apunte la cita. Zacarías capítulo 8, verso 20 al verso 23. Dice, así dice el Adón de los Sebaot, y será que aunque vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Hashem, y a buscar a Hashem de los Sebaot. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Hashem de los Sebaot en Jerusalén, a implorar el favor de Hashem. Así dice Hashem de los Sebaot, en aquellos días 10 hombres, ahí está un minyan, de todas las lenguas de las naciones, asirán el vestido de un israelita, de un judío, de un yehudí, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Miren, Misajín, aquí hay algunas cosas sumamente interesantes. Vemos que muchos pueblos y muchas naciones poderosas van a buscar al Todopoderoso en Jerusalén en aquellos días, que es una referencia a los últimos tiempos. Luego habla de 10 hombres de todas las lenguas de las naciones que van a salir o van a
o se van a agarrar del vestido de un judío, de un Yehudín, y pedir ayuda espiritual. Los 10 hombres saluden a las 10 tribus perdidas entre las naciones gentiles, que es Efraín, que van a reaparecer en este tiempo, que ya lo estamos mirando. Donde quiera usted mira ya el despertar de Efraín, todos regresando se hablan de raíces hebreas, que las raíces hebreas de nuestra fe, pero en realidad se le llaman sendas antiguas. Ellos van a ir a aquellos Yehudim que caminan con el Todopoderoso, que obedecen sus mismos, que están conectados a la fuente divina. Si usted no sabe quiénes son, pregunte cuáles son y vaya por ellos. Es decir, los Yehudim que siguen a Mashiach, que es el camino, las 10 tribus de la casa de Joseph, se unirán a la casa de Yehudá para ser instruidos en la Torah de Moshe, como explicada por el gran Rebbe Mashiach, y sus emisarios, sus talmidim. Como está en Yeseskel 37, verso 19, dice, diles, así dice Hashem, he aquí tomaré la vara de Joseph, que está en la mano de Efraín, usted y yo, y las tribus de Israel, sus compañeros, todos uno. Lo pondré en aquella con la vara de Jehudá. Ahí están las dos casas, casa del norte y casa del sur. Y las haré una sola vara y serán una en mi mano, dice el Boreolán. En Matillahu, capítulo 28, verso 18 al 20, dice, y acercándose Mashiach les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ponga atención. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Qué os ha mandado Mashiach? Cumplir los mandamientos del Boreolán, que son del mismo. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿De qué manera? Obedeciendo sus mismos, obedeciendo sus mandamientos, caminando en su palabra. En Hechos 24:14 dice, pero esto admito ante ti, según el camino que ellos llaman secta. Yo sirvo al Elohim de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la Torah y que está escrito en los profetas. La palabra traducida como vestido en la profecía de Zacarías es sumamente interesante. Misajín es la palabra kanaf, que significa ala, extremo, orla, esquina. Es la misma palabra que se usa para introducir el uso de los flecos en los bordes. Literalmente en las 4 esquinas de los mantos de los hijos de Israel que tenemos nosotros. Y eso lo va a encontrar en Números capítulo 15, verso 37 al 41. Está hablando nada más y nada menos de los Zitzillot. También habló el Boreolán a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos, zikzí, en los bordes del talí, en el catán o en el talí gadol, esquinas de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco zikzí de cada borde, caná, esquina, un cordón azul tejelet, y os servirá de fleco, zikzí, para que cuando los veas os acordéis de todos los mismos, ponga atención, del Boreolán, a fin de que los cumpláis y no ceguéis vuestros corazones ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis y de cumplir todos mis mismos 2 veces, y seáis Kadoshim a vuestro Elohim. Yo soy Boreolán, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Midaim para ser vuestro Elohim. Yo soy el Todopoderoso, vuestro Elohim. En las 4 esquinas, misajín, de los mantos de un israelita, un yehudí, practicante de Torah, están colgados estos flecos, los tzitzillo, que hacen memoria de todos los mismos del Boreolán para que sean cumplidos, misajín. Así que si usted usa unos tzitzillo, debe de cumplir toda la Torah. Estos flecos representan la obediencia a todos los 613 mismos
que el Boreolán dio a Israel por medio de Moshe y el Mashiach. Así que aquí vemos una vuelta a casa de las 10 tribus asimiladas entre las naciones, lo cual también incluye una disposición para someterse a la instrucción, a la práctica de un Yehudí que camina con el Boreolán y obedecer los mismos del Todopoderoso, dados por Moshe para las 12 tribus. Como los 11 hermanos de Joseph que vinieron a Misraín durante los 7 años de sequía, así las 12 tribus de Israel serán unificadas durante el último tiempo de tribulación. En Revelaciones capítulo 7 se habla de la restauración de las 12 tribus de Israel en los primeros 8 versos. Estos israelitas pasarán por los 7 años de tribulación y saldrán con gran victoria. Luego a partir del verso 9, donde Yohanan puede ver con sus propios ojos una gran multitud que nadie puede contar. Ponga atención ahí. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, no solamente el hebreo. En el verso 14 aprendemos que esta gran multitud de gentiles o es gentiles son los que salen de la gran tribulación. Esto nos enseña, Misajín, que la gran cosecha para el reino de la mayor parte de la humanidad será durante los últimos años antes de la segunda venida de Mashiach. Capítulo 41, verso 38 de la Parashá Miket. Dice, entonces Paró dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Aquí, Misajín, el espíritu de Elohim está en un ungido Ben Yose, más que en ninguna otra persona. Pero también es una cosa que nos encargó Mashiach, que llegáramos a la plenitud de él. Él tiene la plenitud del Ruach del Boreolán, como está en Yesayahu 11, verso 1 y 2, miren. Dice, y brotará un retoño del tronco de Yisai, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Ruach del Boreolán, el Ruach de sabiduría y de inteligencia, el Ruach de consejo y de poder, el Ruach de conocimiento y de temor del Todopoderoso. Eso tienen que estar en usted y en mí, porque es un solo Ruach, pero debemos de que nuestro Ruach se revista de todos estos atributos. Y Esaíahu 61, verso 1 y 2 dice, el Ruach del Adón, el Todopoderoso, está sobre mí, porque me ha ungido el Todopoderoso para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eso debemos de hacer usted y yo, si somos hijos de Elohim también. Matillahu 3:16 dice, después de ser sumergido, Mashiach salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Ruach de Elohim que descendía sobre una paloma y venía sobre él. Él es el Ruach HaKodesh, el espíritu apartado, Misajín, Mashiach. Esa es la letra Ba que tenemos que tener usted y yo, todo aquel que obedece a sus mismos, las conexiones. Lucas 4:16, verso 16 al 21 dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Yesayahu y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Ruach del Adón está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la Besorá a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Adón. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Ponga atención aquí, porque aquí está el secreto. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy
La palabra hoy es hoy también. Hoy en este momento, en este instante que está escuchando a esta vasija de barro llamada Yohanan. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. En Yohanan, Juan capítulo 3 verso 34 dice, porque aquel a quien Elohim ha enviado habla las palabras de Elohim. Ponga atención. Le estoy hablando yo otras palabras que no son de Elohim. Es profecía aquí. Porque aquel a quien Elohim ha enviado habla las palabras de Elohim, pues él da el Ruach sin medida. ¿Sí? Aquel que está conectado con los mismos, está conectado con Mashiach, la letra Ba, y está conectada a la escalera de Jacob. Suben Malachín, bajan Malachín. Suben Malachín, bajan Malachín. Llevan y traen, llevan y traen. Esa es la conexión de los mismos. La palabra Mashiach significa ungido con aceite. Indica que el Ruach del Boreolán ha venido sobre un hombre para que pueda realizar una misión especial. Todo lo que hacemos nosotros son misiones especiales. Somos embajadores del Boreolán. Somos embajadores de Mashiach. Capítulo 41, verso 40 dice, tú estarás sobre mi cabeza. Perdón, ticún aquí. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Ponga atención. Aquí el que es nuestra cabeza es Mashiach. Esta es una ilustración clara en cuanto a la relación entre el Hijo y el Padre. ¿Sí? Recuerde que Mashiach viene siendo también como nuestro Aj, poniéndonos la mitad de la letra Ba, que es lo natural, poniendo la otra mitad de la letra Ba en lo espiritual, ¿sí? El Padre le ha dado autoridad para gobernar su casa. Acuérdese que en la letra Ba hay una cabeza, una letra Yud, pero es una autoridad delegada, no suplantada. ¿Sí? El Padre sigue siendo el mayor como está escrito. Acuérdese que lo que manda al cuerpo es la cabeza. Yohanan 14, verso 28 dice, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque Mashiach estaba formando parte de un cuerpo aquí, en este mundo. ¿Sí? ¿Y dónde está la Keter? En lo Shamaín, en lo espiritual. Mashiach estaba aquí en este Malhut, en este mundo, como estamos usted y yo. ¿Sí? Por eso se le llamaba Keter. Todo mundo espiritual siempre va a ser cabeza. Y todo lo demás va a ser cuerpo. Primera de Corintios 15, verso 27 al 28, dice, porque Elohim ha puesto todo en su sujeción bajo sus pies. Ponga atención. Bajo sus pies, todo lo que es cuerpo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas, todo el mundo espiritual. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo, que somos usted y yo, se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Y eso es conciencia. Usted debe de tenerlo siempre con usted. Tiene que tener al Lama en su cabeza. Porque nosotros tenemos hijos y ellos nos tienen en su cabecita. Siempre dicen papá, papá, papá. Así todo mi pueblo obedecerá sus órdenes. Ponga atención. El que no obedece a Mashiach tampoco le hace caso al Padre, porque la letra Ba está conectada al Abba. Sí, Yohanan 3:35 al 36 dice, el Abba ama al Hijo. Aquí es un vínculo. Y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira del Elohim permanece sobre él. Acuérdese que tiene el juicio, no tiene la vida. Hay que tener la vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el que da vida? El Ruach. El Ruach es el que da vida y eso se llama Mashiach. Capítulo 41, verso 41. Paró dijo también a Joseph, mira,
Te he puesto sobre toda la tierra de Misraín. Ponga atención. Como Misraín simboliza el mundo entero, Misajín, pero también la línea, la Sitrajara, el otro lado. El Mashiach gobernará sobre todo el mundo, como está en Hebreos 2:8, dice, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Ponga atención. No solamente el mundo material está sujeto a Mashiach, sino todo lo invisible también, como está escrito en Matiajo. Pero como se da cuenta que ya estamos mirando dos cosas, mundo material y mundo espiritual. Y esto aquí en este verso de Matillajo 28:18, aquí se encierra la conexión que es la letra Va. La letra Va que conecta al mundo físico con el mundo espiritual. Matillajo 28:18, acercándose Mashiach les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, mundo espiritual y mundo material. Primera de Pedro 3:22 dice, quien está a la diestra de Elohim, él es la cabeza, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos a Malachín, autoridades y potestades. Ahí está. Él es la cabeza. Él es Keter. En Efesios 1:19 al 23 dice, la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Mashiach. Ponga bien atención cómo puso el poder en Mashiach. Cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Recuerde que el Ein Sof es la imagen de Mashiach, una porción, un Tzimtzum, ¿sí? Tuvo que comprimirse esa or que bajó de los Shamaín y luego retornó. Ahí entra la misericordia. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. En el Olán Jasé, como en el Olán Abba. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza. Ahí está, mire. Keter. Sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, ahí está, nomás hay una cabeza, porque si no fuera una doble cabeza y sería una deformidad. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, es la Keter, es la cabeza. Capítulo 41, verso 42 dice, y paró, se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de Joseph y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. El anillo implica autoridad para actuar en el nombre del Melech. Ahora José podía sellar documentos usando el nombre de Paró. Recibió el nombre que estaba sobre todo nombre de ese mundo. Lo mismo pasó con Mashiach, que recibió el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de la Shejinah, Mashiach. Y Manu quiere decir la madre está con nosotros. Como José no se llamaba Paró, pero podía actuar en ese nombre y sellar en ese nombre, así Mashiach, ¿no tiene el nombre de Yuhei Bajei? Claro. Él es la presencia divina, la Shejinah, en sí mismo, sino lo ha recibido del Abba para gobernar por medio de él. La Shejinah, la que vino aquí, está exiliada con usted y conmigo en las naciones. Mire lo que dice Filipenses 2:9, dice, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre.
Capítulo 41, verso 43, dice, lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él Abrej y lo puso sobre toda la tierra de Misraín. Según Rashi, Abrev viene de dos palabras. Ab quiere decir padre, ponga atención, y Re quiere decir Melech. ¿Se da cuenta que en él está, él es el padre y él es el hijo? ¿Sí? Aunque la palabra Ab significa padre, en ciertos contextos su sentido es consejero o amigo principal. ¿Se da cuenta? Aunque así fueran, tenemos aquí al Ruach HaKodesh, el Sar Shalom, el que da Shalom, el que da vida, el Ruach. En el 45:8, Yosef dice de sí mismo que Elohim lo ha hecho, lo ha hecho padre de Paró. Según Rabbi Yossi ben Durmaski, citado por Rashi, Abreb está relacionado con Birkayin, rodillas, y por lo tanto debe de entenderse como una orden de doblar rodilla delante de él. En Revelaciones 5:8 dice, cuando tomó el libro de los 4 seres vivientes, ahí está el norte, sur, este y oeste, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Por qué no dice que delante del Padre? Él es el único. En Yesayahu 45:23 dice, por mí mismo, ahí está, mire, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia. Se da acá una palabra que no será revocada, que ante mí, que quiere decir el Padre, yo soy el Padre, se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y está hablando de él mismo. Capítulo 41, verso 45 dice, y paró y llamó a Joseph por el nombre de Sacnapanea y le dio por mujer a Osna, hija de Potifer, el Cohen de On, y salió Joseph por toda la tierra de Misraín. Aquí, Misajín, cuando Joseph fue reconocido como señor en el mundo gentil, le cambiaron su nombre hebreo en un nombre gentil. De la misma manera, el mundo gentil cambió el nombre de Mashiach por un nombre gentil, que ya lo conoce usted. Capítulo 41, verso 46, dice, Joseph tenía 30 años cuando se presentó ante Paró, rey de Misraín. De la misma manera, el hijo de Joseph tenía 30 años cuando empezó su ministerio público, según está en Lucas 23, que dice, y cuando comenzó su ministerio, Mashiach mismo tenía unos 30 años ahí. Capítulo 41, verso 49, dice así, Joseph almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Aquí, Misajín, esto simboliza la gran cosecha de almas que van a ser cosechadas por Mashiach, que se están cosechando todos los días del mundo gentil, todo Israel que está metido en las religiones. Miren lo que dice en Revelaciones capítulo 7, versos 9 y 10. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Ahí está. Él es el Abba. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, Yeshua pertenece a nuestro Elohim. Ahí está. La salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, que es el Cordero. Revelaciones 14, verso 14 y 16 dice, miré y he aquí una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro malaj, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada.
Aquí Misajín, como la arena del mar, hace referencia a los hijos de Jacob, 32:12, que se mezclaron entre todas las naciones de la tierra, las religiones. Ellos serán cosechados por el hijo de Joseph en los últimos tiempos y reunidos en congregaciones de Mashiach en las ciudades de los gentiles por todo el mundo. Capítulo 45, versos 51 y 52, dice: al primogénito Joseph le puso el nombre Manashe, porque dijo: Elohim me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Elohim me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Ese Efraín somos usted y yo, que estamos esparcidos en todas las naciones. Los dos hijos de Joseph, que luego serían adaptados como hijos de Israel, ponga atención allí, que él nos puede tomar como hijos, el Boreolán. Estos hijos nacieron por una mujer no israelita, también ponga atención. Acuérdense que las 12 tribus vinieron de mujeres no israelitas y fueron criados en el mundo gentil, pero con una educación hebrea. De la misma manera, el hijo de Joseph tiene hijos nacidos en el mundo gentil, que serán reconocidos por Israel en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos ya. Ya no hay últimos tiempos, sino que son estos mismos tiempos que estamos viviendo. Capítulo 41, verso 55 dice: Id a Yosef y haced lo que él os diga. Aquí Paró está mandando a todos los egipcios que les dice: Id a Yosef y haced lo que él os diga. Vemos cómo el rey está enviando la gente al que ha recibido la autoridad delegada. De la misma manera sucede cuando el Abba lleva a las personas al hijo. ¿Sí? Aquí le ponen hijo, pero realmente es la Ruach HaKodesh, es el que da vida, es el que quita vida, es la conexión entre lo natural con lo espiritual. ¿Sí? Aquí mire lo que dice en Yohanan 6, verso 44 al 45, ponga atención, dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Abba, ponga atención. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Abba, que me envió. Ahí está hablando la Shejina, la presencia divina, que es la Ruach HaKodesh. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién es la resurrección y quién es el que da vida? Es el Ruach. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Elohim. ¿Se da cuenta? Todo el que ha oído y aprendido del Abba viene a mí. ¿Se da cuenta? ¿A quién? A la Shejina, la presencia divina. Nuestra Ima, nuestra mamá, la Ruach HaKodesh. Matillahu 11:27 dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Abba, y nadie conoce al Hijo, ponga atención, sino el Abba. Hablando de la Shejinah, acuérdense que nomás está la conexión. Ni nadie conoce al Abba sino el Hijo, hablando de la Shejinah, la presencia divina, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hablando de Israel, Matillahu 16:17. Y Mashiach respondió, le dijo: dichoso eres, Shimón, hijo de Jona, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Ponga atención, sino mi Abba que está en los Shamaín. ¿Se da cuenta dónde está? En el mundo espiritual. ¿Y dónde estaba que estaba hablando? En el mundo natural. ¿Sí? Así como Paró ordenó al pueblo obedecer a Joseph, el Abba ordenó que con una voz audible que obedecieran a Mashiach, según está en Matillahu 17:5, que dice: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Ben amado, en quien me he complacido, a él escuchad. ¿A quién debe de escuchar? A la voz, y esa voz es la Torah. Esa palabra debemos de escuchar para obedecerla, porque si no escucha, ¿cómo va a obedecer lo que no escucha? ¿Me explico?
Capítulo 41, verso 51 en la Parashá Miket. Y de todos los países venían a Misraim para comprar grano a Joseph, porque el hambre era severa en toda la tierra. Aquí, Misajín, de la misma manera vendrán gentiles de todos los países, como hablamos después, que habrá mucha sed de escuchar la palabra de Yuhei Bajei. Amén. Capítulo 42, verso 6 dice, Joseph era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Joseph y se postraron ante él rostro en tierra. Así, aquí se cumple la profecía, el sueño que tenía Joseph. Aquí vemos un cumplimiento parcial del sueño de Joseph. Todavía falta un hermano para que se cumpla del todo. Capítulo 42, verso 8 dice, Joseph había reconocido a sus ajín, aunque ellos no lo habían reconocido. Aquí de la misma manera, Mashiach ha reconocido al pueblo Yehudí, aunque la mayoría de ellos no le han reconocido. Él nunca desechará a su pueblo. Recuerden que la conexión, cuando hablamos de conexiones, allí nos vamos a dar cuenta que Yehudá nos lleva muchísima delantera, muchos kilómetros de delantera. Así que ni siquiera se ocupe de hacer la shonara contra los hermanos de la tribu de Yehudá, porque ellos tienen conexión con el Abba directamente, cumpliendo las misbó de Yuhei Bajei. Y usted apenas va saliendo del cascarón de la inmundicia. Así que tengamos respeto por la cabeza. El que es primero es primero. Capítulo 42, verso 13. Mas ellos dijeron, tus siervos son dos hermanos, hijos del mismo padre, en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Ponga atención. Aquí está la expresión el otro no existe. Aparece dos veces en este relato. En el 32, el verso 32, en el verso 38, Jacob dice que Joseph ha muerto. En el 44:20, este es el mensaje que el pueblo yehudí ha estado repitiendo durante casi 2000 años acerca de Mashiach, que murió pero fue resucitado. Él es el Elohim de Israel, como Joseph seguía existiendo y sigue dando mantenimiento al pueblo en los tiempos de hambre, de donde viene la bendición que es el Shabbat. Por eso Mashiach decía, porque el Adón es el Adón de Shabbat. Capítulo 42, verso 15, en esto seréis probados por vida de Paró, que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Pongan atención. Para que el pueblo pueda experimentar la redención final de las naciones y salir de Misraín, el mundo, el paganismo, el segundo éxodo, es necesario que estén las 12 tribus presentes, Misaguín. Y eso se está mirando hoy. Capítulo 42, verso 47, perdón, capítulo 42, verso 17 y 18, cuando dice, y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Ponga atención. Y José les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Elohim. Aquí, Misaguín, esto alude a la muerte y resurrección de Mashiach, que representa al resto de los hijos de Israel. Mire lo que dice en Osea 6:2. José no tenía venganza en su corazón, como un buen israelita, según Vaikra 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yuhei Mahei. ¿Te da cuenta? Así que tengamos cuidado de hacer la Shonara contra nuestro Aj, los hermanos de la tribu de Yahudá.
Capítulo 42, verso 21, dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mire, Misajín, la razón por la que trató duramente a su Sajín fue porque el Todopoderoso le estaba usando como un instrumento para producir arrepentimiento, la Teshuvah, en ellos. También fue porque necesitaban aprobar el examen y mostrar que se habían arrepentido de Emet, de su, ¿cómo se dice? De su pecado. Ahora volvieron a estar en una situación semejante a la anterior y tenían la oportunidad de rectificar. ¿Sí? Capítulo 42, verso 24, y se apartó de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Shimón y lo ató a la vista de su sajín. Reubén, el primogénito, no estaba de acuerdo con el maltrato de Joseph. Shimón, que era el segundo, era un hombre sumamente violento, junto con su hermano Leví. Habían asesinado a toda una ciudad. Shimón necesitaba un trato especial para poder arrepentirse de su pecado y humillar su corazón duro. Esa fue la razón por la que José le tomó a él y le encerró. Capítulo 42, verso 25, dice, José mandó que les llenaran sus vasijas de grano. Pongan bien aquí. Vasijas también es su cuerpo, su cuerpecito, las vasijas que albergan el roaj y la neshama. Dice, y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Aquí, mis ajín, aunque los sajín no reconocieron a José en su primera visita, hablando de la primera venida de Mashiach, tuvieron la oportunidad de obtener grano para saciar su hambre y vivir de la misma manera. Hay varias enseñanzas que han sido recopiladas en la Mishnah y el Talmud, que tienen su origen en las enseñanzas de Mashiach. Es debido a que nuestro Mashiach estaba rodeado de escribas y fariseos en todo momento, y ellos fueron impactados por sus enseñanzas. Así el pan del hijo de José también ha estado alimentando al pueblo de Israel desde su primer encuentro, aunque no le hayan reconocido. Hablando de la Torah misma, capítulo 42, verso 30, dice, el hombre, el Señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Así sienten los que no tienen a Mashiach por el trato del mundo cristiano o de otras religiones, ¿sí? Son los que peor han tratado al pueblo yaudí durante los últimos 2000 años. El israelita piensa que el ídolo le odia, el nombre Jesús, se han cometido las cosas más crueles en ese nombre. Sí, a los israelitas, tanto las cruzadas como la Inquisición española y el exterminio nazi, hicieron se hicieron en ese nombre pagano, ¿sí? Por eso, aquel que no estudia y va siguiendo a un pastor, un ciego, recuerden lo que dice el texto, un ciego que sigue a otro ciego, los dos van al despeñadero. Capítulo 43, verso 8 al 9, dice, y a Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Pongan atención aquí. Ahora Yehudá entra en la escena y toma el control de la situación.
Él está dispuesto a responder por el hermano pequeño y ser culpable para siempre si no es devuelto a su padre. Esa es la responsabilidad que tiene el pueblo Yehudí con usted y conmigo, ¿sí? De llevarnos a la Torah. Pero aquellos que se están convirtiendo al judaísmo son las que están poniendo trabas porque van con mucha inclinación al mal. Ellos en vez de ayudar le ponen trabas para que usted no caiga, para guardar los mismos de Yohei Bajei, y así lo mandan al lado izquierdo, que le hacen decir que usted es un nojaidita, ¿sí? Y eso no está establecido, eso no es Torah. Los nojaiditas no son de Torah, no está en la Torah. El pueblo de Israel es el que está en la Torah. Las 12 tribus de Israel, ¿sí? No hay ninguna misbah que háganse una religión que se llame nojaiditas. Eso fue establecido por un hombre terrenal, esa religión, esa secta, así que analícelo, busque la información, que usted ya es un nojaidita, abra los ojos, ¿sí? Porque aquel que sigue a otro ciego, los dos van a caer en el despeñadero. Capítulo 43, verso 26 al 28, dice, cuando Yosef regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Ponga atención. Se inclinaron en reverencia. Por fin se cumplió el primer sueño que había tenido Yosef acerca de su sajín. Ahora todos los sajín estaban reunidos y los 11 ajín se inclinaron ante Yosef. Es interesante, mi sajín, que el sueño habla de atar gavillas en el campo de la cosecha. Es evidente que ahora se estaban cosechando las almas de estos sajín preciosos para el reino de Mashiach. Durante la angustia de Jacob se inclinarán ante Mashiach. Y así también habrá una cosecha en el pueblo Yehudí, como está en Oseas 6:11, que dice, para ti también, oye Judá, el pueblo judío, he preparado una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo, las 12 tribus entre los gentiles. De este texto también aprendemos, Misajín, que todo Israel, las 12 tribus, un día se inclinarán ante el Ben Yosef. Capítulo 43, verso 30, Misajín, dice, Yosef se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró allí. Mashiach ben Yosef tiene una compasión especial por su sajín en la carne, aunque le han tratado tan mal. Pero acuérdese que dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso dice la palabra, que mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Así que adquiramos conocimiento, adquiramos Da'at, para que vivamos, amén, y no cometamos tantas torpezas en nuestro caminar, en la obediencia a nuestro Boreolán. Capítulo 43, verso 34, dice, él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquier de ellos. Aquí vemos los 5 libros de Moshe. Bebieron pues y se embriagaron con él. La Torá no ha ocultado el hecho de que se embriagaron. Lamentable, muchas tradiciones cristianas sí lo han hecho al no traducir este verso como está escrito según el hebreo. ¿Por qué se emborracharon si la borrachera no está permitida según la escritura? ¿Y por qué la Torá no ocultó este hecho vergonzoso de los 12 hijos de Israel? Bueno, la respuesta es porque hay una proyección profética para lo que va a ocurrir con la reunión de las 12 tribus de Israel en los últimos tiempos, bajo la dirección de Mashiach. En ese momento habrá un derramamiento del Ruaj,
del Boreolán, que será semejante a una borrachera, semejante al que se ve en el día de Shavuot, mal llamado el día de Pentecostés. Capítulo 44, verso 14, dice: Yehudá llegó con su sajín a casa de Joseph. Él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. En este tiempo hay esfuerzos tanto de los Yehudim ortodoxos como de los Yehudim mesiánicos de ir en busca de la casa de José, las 10 tribus perdidas entre las naciones. El Todopoderoso está impulsándonos a hacer todo lo posible, acercándonos y acercar el momento cuando Mashiach ben Yosé se va a dar a conocer a su Sajín. Así que no sé si usted ya lo encontró, si no lo ha encontrado, hágalo saber para que así le ayudemos a cómo hacer la conexión y el recibimiento de la presencia divina en su conciencia, en su corazón. Amén. Bueno, hasta aquí le voy a dejar este pequeño resumen de la Parashá Miketz. Espérennos en Shabbat, que allí nos vamos a reunir con los Ruanín, Morín de diferentes países, así que vaya con el que mejor se sienta y aprenda. Con el mejor alimento que quiera recibir de cada maestro, cada uno tiene el propio alimento que el Boreolán le da para que sea alimentada su alma. Sea respetuoso y no olvide de darse de acá a aquel que le enseña la bendita Torá. De lo contrario, usted está comiendo el pan de la vergüenza. Amén. Shalom obrajó y legitrao. Que el Todopoderoso bendiga su vida y la vida de su familia. Que tengan la protección del Boreolán sobre ustedes. Legitrao. Hasta la próxima.